trabajar sobre lo que es la muerte y el duelo en el adulto mayor. Ahí. Ahí está. Bueno, este tercer encuentro entonces, vamos a hablar sobre la muerte y el duelo en el adulto mayor. Bueno, como veníamos trabajando en encuentros anteriores, es importante tener en cuenta que el proceso del envejecimiento entonces va a tratar justamente de un proceso que va a ser dinámico, progresivo, gradual e irreversible, en el cual se van a dar diferentes cambios. Y para esto vamos a retomar las distintas etapas de las que habla Erickson para dar cuenta de que en las distintas fases del ciclo vital, digamos, las personas vamos a ir atravesando por diferentes crisis en las cuales, digamos, vamos a emplear diferentes respuestas o actitudes para poder superarlas. Pero específicamente, como nosotros nos enfocamos en lo que es la etapa de la adultez mayor, decimos que en este momento particular de la vida de la persona, una de las mayores crisis va a tener que ver con la evaluación que va a hacer la persona acerca de su propia vida. Y en este momento lo que va a hacer es optar o puede tomar dos caminos diferentes. Por un lado, digamos, encontramos personas que quizás se encuentran mucho más satisfechas o conformes en cómo han vivido sus estilos de vida. Encontramos a personas que se muestran con mayor entusiasmo y tienen mayores proyectos de vida, tienen también una mejor estabilidad emocional y en ese punto, digamos, nos encontramos con lo que el autor va a denominar este sentido de la sabiduría, que de alguna manera también lo acercaría al adulto mayor a esta aceptación de lo que sería su propia muerte. Mientras que por el contrario, por el otro lado, digamos, encontramos personas que se van a ubicar más del lado de lo que tiene que ver con la desesperanza, es decir, estas personas no van a aceptar estos cambios inevitables y las pérdidas que se producen en esta etapa, y podríamos decir también que van a experimentar, digamos, la rapidez del tiempo y también van a sentir, digamos, que las oportunidades se le van acabando. Por lo tanto, digamos, se van a ubicar más desde este lado del rechazo, del pesimismo, en lo que tiene que ver con poder pensar, digamos, estas cuestiones en relación a la propia muerte. Bueno, también es importante aclarar que si bien las pérdidas se van a producir a lo largo de toda la vida, en las distintas etapas del ciclo vital, en la adultez mayor van a cobrar una especial relevancia debido a que la persona, digamos, se va a encontrar más cercana a lo que es la representación de su propia muerte. Y en este sentido, el adulto mayor entonces se va a encontrar con determinados cambios, cambios que se van a producir, digamos, en las distintas esferas de la vida de la persona, cambios en el esquema corporal, por ejemplo, cambios en el área cognitiva, a nivel social, y también la persona se va a enfrentar a innumerables pérdidas, pérdidas de personas, seres queridos, pero también, digamos, pérdidas que pueden ser más de situaciones o de cosas, como voy a explicar más adelante. Todos estos cambios y estas pérdidas, entonces, van a acercar más a la persona, digamos, a empezar a pensar un poco lo que tiene que ver con su propia muerte. Sin embargo, en nuestra cultura actual también decimos que muchas veces estos temas son evitados por considerarse quizás como un tema tabú, en el sentido de que muchas veces las personas presentan un cierto miedo o temor a lo que tiene que ver con el dolor y el sufrimiento. Y de esta manera, digamos, esto lo que va a provocar es una negación permanente y colectiva a poder pensar este tipo de problemáticas. Bueno, cuando hablamos del concepto de muerte, como mencionaba anteriormente, podemos encontrarnos con pérdidas de diversos factores o de diversa índole. Por ejemplo,
podemos encontrarnos con que la persona en esta edad, digamos, se va a encontrar con la pérdida de algún ser querido, que puede ser una pareja, un amigo, vecinos, también lo que tiene que ver con la pérdida de alguna mascota afectiva, que es importante en la vida de la persona. También puede producirse por una pérdida por el fin de una relación, que puede ser por motivo de una separación o porque la persona se encuentra transitando por lo que es un estado de viudez. Y así como tenemos también esta pérdida de personas, encontramos también otro tipo de pérdidas más asociadas a situaciones o cosas, como por ejemplo mencionamos la jubilación como un suceso vital en la vida de la persona, ya que como podemos ver, digamos, muchas veces el trabajo se va a constituir como un ente regulador de la vida de la persona, de la rutina, y una vez que ha llegado a la jubilación, la persona se va a encontrar con esta situación de tener mayor tiempo libre, mediante lo cual, digamos, puede adoptar diferentes conductas o actitudes. Hay personas que quizás se van a ubicar más desde el lado de los aspectos positivos, que tiene que ver con el poder realizar diferentes actividades que anteriormente no podían, debido ahora al mayor tiempo libre, mientras que otras personas se van a posicionar, digamos, más desde los aspectos negativos o pesimistas, en el sentido de que no van a poder encontrar, digamos, ciertas actividades o esta reestructuración que es necesaria en este momento de la vida. Otro evento también muy común en esta etapa tiene que ver con lo que se conoce como nido vacío, que es este abandono de los hijos del hogar, que puede ser por razones laborales o sentimentales. También decíamos los cambios en el esquema corporal, que puede llevar muchas veces a una limitación en cuestiones físicas de la persona. Y otro factor que puede sucederse tiene que ver con el cambio de lugar de residencia, que puede ser el resultado de una inmigración o la internación de la persona en algún tipo de institución, lo cual también, digamos, va a traer serias dificultades cuando este hecho se produce en contra de la propia voluntad de la persona. Bueno, cuando hablamos de la muerte es importante tener en cuenta que las personas van a presentar ciertos miedos y temores, pero también, digamos, van a mostrar ciertas respuestas o actitudes frente a estos miedos. Entonces, en primer lugar, vamos a referirnos a los miedos. Decimos que la muerte, por ser un hecho desconocido, va a generar miedos y temores, específicamente a lo que tiene que ver con el más allá. Por ejemplo, la persona se empieza a preguntar qué es lo que va a suceder después de la muerte. Otro factor tiene que ver con este miedo a dejar a los seres queridos. Por ejemplo, sobre todo en los casos en que por ahí las personas tienen algún tipo de familiar a cargo. Otro temor está fuertemente asociado a sufrir algún tipo de agonía o dolores que pueden ser el resultado de algún tipo de enfermedad crónica o prolongada, lo que a su vez también se relaciona en muchos casos con algún tipo de situación de invalidez que básicamente lo que hace es dificultar el desarrollo normal de las actividades cotidianas. Y por último, también existe este miedo a lo que tiene que ver con el deterioro o el déficit, que también, digamos, puede llevar a esta incapacidad en términos funcionales de todas estas actividades que por ciertos motivos la persona no podría hacer en este momento. Bueno, en este punto también la persona entonces va a adoptar ciertas actitudes ante esta idea o representación de la muerte. Entre ellas, digamos, las personas pueden presentar una o más de ellas. Por ejemplo, puede tomar una actitud de indiferencia, es decir, la persona se va a mostrar un poco resistente a lo que es pensar y hablar sobre el tema de la muerte, restándole importancia y valor, digamos, a este momento, mientras que otras personas van a ubicarse más desde el lado del temor, del miedo, es decir, son personas que directamente van a evitar cualquier tipo de contacto o referencia a esta temática y sus quejas básicamente se van a expresar en función a este miedo de sufrir algún tipo de dolor o agonía. Pero también por otro lado tenemos otro tipo de actitudes
más del lado positivo, que tienen que ver con adoptar quizás una actitud más de descanso. Sobre todo esto se ve en aquellas personas que han transitado por un proceso largo y doliente por algún tipo de enfermedad y van a experimentar este momento como un momento de mayor descanso, de tranquilidad, de paz. Y por último, también hay personas que van a vivenciar este momento desde la serenidad, es decir, estas personas que se encuentran satisfechas y conformes con cómo han sido sus estilos de vida y de alguna manera también, digamos, se encuentran como más preparados para esta llegada de la muerte en el momento que tenga que llegar. Bueno, ahora bien, cuando se van a superar estos miedos y estas ansiedades, nos vamos a encontrar con una persona que va a presentar mayores proyectos, va a tener un mejor entusiasmo y más positivismo, lo que a su vez, digamos, va a propiciar un mejor manejo del tiempo para poder realizar otro tipo de actividades. Además va a tener una mayor disposición para el disfrute y para la recreación, pero también es importante tener en cuenta, como afirman algunos autores, que estas características, digamos, van a tener como ciertos factores predictivos de tipo saludables, siempre y cuando, por ejemplo, hablemos de personas que quizás tengan un mayor nivel educativo, que posean un buen estado de salud y fundamentalmente también el poder contar con un apoyo social y o familiar que sea sólido y consistente. Bueno, cuando hablamos de lo que tiene que ver con la aceptación de esta idea de muerte, estamos hablando de una persona que de alguna u otra manera va a empezar a ubicarse de este lado del reconocimiento del deterioro funcional y de este déficit que se va a ir produciendo en todas las etapas de la vida de la persona, que van a ser propios de la edad y esperables también, que pueden llevar a ciertas limitaciones físicas, es decir, que quizás en este momento por diversas cuestiones la persona se encuentre limitada para realizar ciertas actividades. Esto también, digamos, va a estar asociado a lo que tiene que ver con esta pérdida de roles importantes. Como decíamos, en esta etapa, por ejemplo, la persona va a inaugurar este rol de jubilado, dejando atrás este rol de actividad más del lado del trabajo. Empiezan a inaugurarse nuevos roles también. Se produce una mayor distancia o una separación entre las generaciones más jóvenes. Y la particularidad en este punto tiene que ver con que, a diferencia de otras etapas del ciclo vital, en este momento la persona, digamos, va a empezar a pensar más en lo que tiene que ver con la proximidad o la cercanía de la muerte. Y bueno, y en este punto también es importante aclarar que el adulto mayor continuamente se va a encontrar realizando este balance entre lo que va a ser la aceptación, digamos, y el rechazo acerca de su propia muerte. Bueno, ahora nos vamos a adentrar un poco en lo que tiene que ver con el tema de la muerte y el duelo. La muerte entonces, como un tipo de pérdida al que debemos enfrentarnos, puede aparecer de distintas maneras. Puede aparecer, por ejemplo, de forma súbita. Estas son las muertes más inesperadas o impactantes para el entorno familiar, y de alguna manera esto puede dificultar el trabajo de duelo que realizan los familiares del difunto debido a esta forma de muerte que aparece inesperada. Otro tipo de muerte tiene que ver con la muerte esperada a medio o largo plazo, que de alguna manera, digamos, va a permitir a la persona poder resolver ciertas situaciones o eventos que le quedaron pendientes y poder de algún modo también empezar lo que es este proceso de la despedida. Y por último, tenemos lo que es la muerte próxima, es decir, cuando la persona se encuentra atravesando, transitando de algún tipo de enfermedad crónica o prolongada, empieza a tener, digamos, una conciencia acerca de la propia finitud de su propia vida, y esto también, digamos, va a generar que se produzcan ciertos mecanismos y el posterior trabajo de duelo respecto a esta muerte que se avecina. Bueno, cuando hablamos de duelo,
decimos que la palabra duelo etimológicamente significa dolor. Es decir, que hacemos referencia a este dolor que se produce por una pérdida. Pérdida que, como decíamos previamente, no solamente pérdida de personas, sino también pueden ser pérdidas de situaciones o de cosas. García en este punto va a definirlo entonces como el conjunto de procesos psicológicos y psicosociales que se van a suceder después de la pérdida de una persona con la que el sujeto estaba vinculado afectivamente. En este sentido, entonces, cuando se habla de duelo, se va a hacer referencia no solo a la pérdida en sí misma, o sea, no es una situación determinada, sino que es un proceso. Hablamos de proceso en términos de un cierto dinamismo. No es algo estático, sino que es algo que se va produciendo. En este sentido, es eso que se hace con algo que nos ocurre cuando la realidad que nos rodea no se comporta como realmente quisiéramos que fuera. Bueno, en este sentido también es importante aclarar que cuando la persona, digamos, empieza a hacer este proceso o este trabajo de duelo y se empieza a orientar a esta nueva realidad, sin la presencia ya de esta persona que ha fallecido, podríamos estar hablando de un tipo de duelo normal, frente al cual, digamos, se van a manifestar cierto tipo de factores o indicadores que pueden ser, por ejemplo, de tipo conductuales, que se van a presentar como, por ejemplo, aislamiento, la persona presenta llanto, puede presentar hiperactividad o por el contrario inactividad. También se pueden manifestar trastornos del sueño a través del insomnio, la hipersomnia, también alimenticios, es decir, como pérdida de peso, de apetito. También puede haber una búsqueda o acumulación de recuerdos del fallecido. Otra situación que tienen las personas que se encuentran atravesando estos procesos es esto de hablarle al fallecido o incluso escuchar que esta persona que está ausente les habla. Después tenemos manifestaciones más de tipo físicas. La persona puede sentir un dolor de cabeza o este dolor generalizado en el cuerpo. Puede presentar esta sensación de sequedad en la boca. Puede experimentar también falta de aire. Este sentimiento, esta sensación de sentir un vacío en el pecho o en el estómago, presión en el pecho y o la garganta. También puede sentirse un poco más débil o cansada y puede también presentar una mayor fatiga muscular. Bueno, algunas manifestaciones que se pueden presentar a nivel cognitivo, por ejemplo, la persona empieza a presentar mayor preocupación, también puede presentar por el contrario una mayor ansiedad, pueden presentarse situaciones de tipo más alucinatorias, como por ejemplo esto de ver u oler al fallecido. También puede presentarse esta sensación de incredulidad, la persona empieza a, Ahí Dani tuvo un problemita con la compu, a ver si lo puede solucionar. Vamos a aguantar un segundito. Quería hacerles una consulta si van a subir todos los escenarios del PCAT al Zoom, van a estar grabados, porque me está preguntando una compañera que no pudo entrar. Mira, la idea es que le pidan a Ingrid por mail para no subirlo y que pueda acceder cualquiera.
O sea, todos los que se inscribieron al PECAT pueden mandarle un mail a Ingrid y ella les va a mandar, sí, porque todas las clases son grabadas, incluso también los Power y el material. Bueno, gracias por la inscripción. Dani tuvo problemas técnicos, así que voy a seguir yo. De igual manera, ella ya estaba finalizando su presentación con este tipo de síntomas cognitivos, como las alucinaciones y lo que estaba comentando. Así que, bueno, ahora voy a compartir pantalla. Bueno, yo voy a continuar con lo que son las fases del duelo. En primer lugar, vamos a hacer referencia a las fases que plantea John Bowlby, dentro de las cuales la primera es la fase de embotamiento. Esto es cuando, ante la pérdida del ser querido, la persona manifiesta frases del tipo, esto no es real, esto no puede estar pasando, o esto es una pesadilla y ya me voy a despertar, y predomina fundamentalmente el aturdimiento y la incredulidad respecto a la muerte del otro. Y esta fase puede alargarse varios días o incluso semanas. Luego viene la fase del anhelo y búsqueda de la figura amada, o de cólera, que esto es cuando la persona comienza a tomar conciencia de la realidad de la muerte del ser querido. Entonces van a aparecer reacciones emocionales tales como la rabia, el enojo, la desorientación, la confusión e incluso el anhelo de poder encontrarse con el ser querido que se fue. Es decir, que en este momento van a coexistir la credulidad y la incredulidad respecto a la muerte del otro. Porque si bien la persona ya tiene más conciencia de que la pérdida fue real, al mismo tiempo aparece por momentos la esperanza de que todo vuelva a ser como antes, justamente porque la realidad le es muy dolorosa y quiere evadirse de ella. Luego la tercera fase es la de desorganización y desesperanza, que en orden a que la persona pueda transitar el duelo de manera sana, es necesario que atraviese por estos sentimientos de dolor, tristeza, desesperanza, es decir, todos estos sentimientos tienen que aflorar en algún momento. Aparece mucho la apatía y el estado anímico que se tiene en este momento es similar al de la depresión algunas veces. Y por último, la fase de reorganización, que es cuando la persona comienza a reacomodar su vida, aprende a aceptar la pérdida, puede procesar todo ese dolor y se produce un cambio en su manera de pensar y de vivir este proceso, que obviamente no implica el olvidarse o el dejar de sentir afecto hacia la persona fallecida. Por otro lado están las fases que plantea Elizabeth Kubler-Ross, que ella inicialmente planteó estas etapas respecto al duelo por la propia muerte. Por ejemplo, para personas que reciben un diagnóstico de una enfermedad terminal y saben que van a morir. Pero de igual manera, estas fases también pueden aplicarse para el duelo por la muerte de otra persona. Son muy similares a la de Bowlby. La primera etapa de shock y la de negación se corresponden con la de embotamiento, que es esta primera incredulidad inicial que hay cuando sucede la pérdida. Luego viene la fase de ira o rabia, que se correlaciona con la de anhelo y búsqueda de la figura amada. Es fundamentalmente este momento de enojo y de bronca, y aparece mucho esto de por qué me pasa a mí o por qué le pasó a mi familia. Luego la fase de pacto de negociación, que es, por ejemplo, cuando la persona sabe que va a morir o algún familiar recibió diagnóstico de una enfermedad terminal y sabe que va a morir. Entonces la persona dice, bueno, si zafo de esta o si mi hijo se salva, voy a ser mejor persona. Aparecen como estos pactos con Dios, con los otros o con la realidad, para tratar de evadir la muerte. La fase de depresión, que se correlaciona con la de desorganización y desesperanza de Bowlby, y por último la aceptación, que sería la de reorganización. Básicamente son las mismas fases, nada más que Bowlby las condensa en 4 y Kubler-Ross las extiende a 6. Es importante tener en cuenta que esto es un esquema, pero no necesariamente suceden en este orden estas etapas, sino que el orden puede alterarse, pueden darse varias en simultáneo, o puede volver a experimentarse una fase que ya se había atravesado anteriormente. Es decir, que esto no es lineal. Respecto a los tipos de duelo, vamos a decir que el duelo es normal cuando el sujeto se está orientando a salir a una nueva realidad y a poder vivir adecuadamente y sanamente en ella luego de la pérdida. Por el contrario, el duelo patológico es aquel cuyos procesos llevan a la persona a quedarse anclado en una realidad que ya no existe. Y esto puede ser a través de la culpa, de rabia extrema, de depresión o de otro tipo de patologías que pueden asociarse a este proceso.
Vamos a ver las principales distinciones entre uno y otro. Respecto al momento de aparición, el duelo normal suele aparecer a los pocos días de producido el fallecimiento o la pérdida. En cambio, el duelo patológico puede aparecer recién semanas o meses después, o incluso puede directamente no aparecer. En cuanto a la intensidad, normal puede ser incapacitante durante varios días, y el duelo patológico puede ser incapacitante por varias semanas, dando cuenta justamente de la intensidad y de lo que puede prolongarse en el tiempo este tipo de proceso. Las principales características de uno y otro: en el duelo normal, la persona puede llegar a negar algunos aspectos de la muerte, como las circunstancias en las que se dio el fallecimiento o características de la persona que ha fallecido. En cambio, en el duelo patológico, directamente la persona niega la muerte del fallecido, es decir, nunca asume que esto realmente pasó e incluso llegan a creer que la persona está viva todavía. En el duelo normal, la persona puede identificarse con el fallecido en algunos aspectos, pero en el patológico, la persona directamente a veces cree que es el fallecido, se identifica en todos los aspectos con él. Siguiendo con otras características principales, en el duelo normal, la persona puede por momentos oír, ver u oler al fallecido, pero solo de manera momentánea, mientras que en un proceso patológico ya aparecen alucinaciones más complejas y estructuradas, que no solo ocurren por momentos, sino que ya se mantienen estables en el tiempo. En un proceso normal, la persona puede padecer síntomas somáticos similares a los que causaron la muerte del difunto, obviamente esto en caso de que la muerte haya sido por una causa biológica, y en el duelo patológico la persona se identifica a tal punto con el fallecido que cree que va a morir de la misma enfermedad, por ejemplo. Entonces esto lleva a que constantemente vaya al médico para ver qué es lo que tiene. Y en el duelo normal, la persona puede desarrollar conductas en relación al fallecido, pero que son culturalmente aceptables, mientras que en un duelo patológico van a aparecer un montón de conductas anormales y extrañas. Principalmente, también otra diferencia entre el duelo normal y el duelo patológico es que en un proceso normal, la persona, luego de haber transitado obviamente por las distintas etapas, por el enojo, por la tristeza, por la depresión, por todo, y entre avances y retrocesos, pero puede llegar a la aceptación. Y la aceptación es el punto que permite la resolución del proceso de duelo. Por el contrario, la persona que se queda estancada en algún proceso o en alguna fase anterior del duelo no va a poder llegar a este punto. Nunca va a poder asumir esa pérdida y aceptarla. Entonces esto es justamente lo que da lugar a este tipo de duelos patológicos. ¿Cuáles son los indicadores que nos permiten identificar que una persona está transitando por un duelo patológico? En primer lugar, como había dicho anteriormente, la identificación con los síntomas de la persona difunta, pérdida de autoestima, ausencia de reacción emocional, como les decía anteriormente, que en algunos casos en ningún momento la persona reacciona a esa pérdida, es como si nunca hubiera ocurrido. Puede aparecer también amenaza o tentativa de suicidio, culpabilidad extrema, sufrimiento extremo o persistente, pesadillas repetidas con quien ha muerto, rabia y hostilidad extrema, y alcoholismo u otro tipo de toxicomanías o abuso de otras sustancias. Respecto a los predictores de duelo patológico, son factores que nos van a permitir identificar a las personas que con mayor probabilidad pueden necesitar apoyo tras la pérdida de un ser querido. Es decir, que las personas que tienen esta serie de indicadores en su vida tienen mayor predisposición a desarrollar un duelo patológico. Por ejemplo, predictores personales tienen que ver más con aspectos de la configuración de personalidad de cada individuo. Por ejemplo, tener bajos recursos para gestionar el estrés, baja autoestima, tener resistencia a demostrar los sentimientos, tener reacciones de rabia muy intensas, algún trastorno psiquiátrico previo o abuso de sustancias. Los predictores relacionales tienen que ver más bien con el tipo de relación que la persona tenía con el ser querido fallecido. Por ejemplo, si tenía una relación de mucha dependencia, o bien si tenía una relación conflictiva que lleva a que sienta una ambivalencia de amor y odio por el ser querido que se fue. Los predictores circunstanciales tienen que ver más bien con la situación en la que se suscitó la muerte. Por ejemplo, si fue una muerte súbita, si fue por un accidente, por homicidio, por suicidio. También personas que han muerto luego de una enfermedad larga y agónica. También aquellos casos en donde una persona pierde a muchos familiares en una misma situación, es decir, que se dan pérdidas múltiples.
y también casos en donde la persona no puede ver el cuerpo, por ejemplo, del ser querido. Esto también obstaculiza mucho el poder duelar sanamente. Y por último, los predictores sociales, que tienen que ver más bien con las situaciones de vida de las personas, por ejemplo, si viven solas, si hay ausencia de red familiar o social, si hay alguna disfunción familiar o si tienen recursos socioeconómicos escasos. Ahora vamos a mencionar los tipos de duelo patológico. En primer lugar, el duelo crónico es aquel que tiene duración excesiva y se extiende mucho en el tiempo, y la persona todo el tiempo va a evocar al fallecido, es decir, todo el tiempo se está acordando de la persona que se fue. Y también aparecen mucho las habitaciones tipo museo, que esto es cuando, por ejemplo, la habitación queda exactamente como la última vez que la utilizó el fallecido. Quedan todas las cosas en el mismo lugar, nada se cambia, y es como si el tiempo no hubiera pasado. También está el duelo retrasado, que se le suele llamar también inhibido, suprimido o pospuesto, que es cuando en el momento de la pérdida la persona no tiene ningún tipo de reacción emocional, o bien si la tiene es muy insuficiente, por lo cual todas estas emociones y todas estas reacciones van a aparecer en el futuro. Es decir, que a posteriori recién va a experimentar los síntomas del duelo que en un proceso normal o esperable hubieran aparecido apenas unos días después de producida la pérdida. Luego está el duelo exagerado, que es cuando se experimenta la intensificación de un duelo normal. Es decir, que las emociones y las conductas que aparecen son muy desproporcionadas en relación a lo que sería un duelo normal. En estos casos, la persona se va a sentir desbordada y va a presentar conductas desadaptativas que pueden llevar a trastornos psiquiátricos, que van a aparecer después de producida la pérdida. Y por último, el duelo enmascarado, que es cuando la persona experimenta síntomas y conductas que le están causando dificultades en su vida, pero en ningún momento va a reconocer que tienen relación con la pérdida, sino que puede atribuirle otro tipo de causa, pero no va a haber esa conexión con la pérdida sufrida. Y este tipo de duelo puede aparecer como síntomas físicos, por ejemplo, enfermedades psicosomáticas, o con conductas desadaptativas, por ejemplo, hiperactividad, irritabilidad o una depresión inexplicable. Ahora le doy el paso a Lai para que ella continúe con lo que son las clasificaciones diagnósticas del duelo. Bueno, ahora vamos a hablar, como dijo Pau, de las clasificaciones diagnósticas, más precisamente del DSM 4 y 5 y del CIE-10. Bueno, el DSM-4 conceptualiza el duelo como una entidad susceptible de recibir atención clínica. Este manual establecía un diagnóstico diferencial para la depresión mayor y el duelo, en donde se excluía el diagnóstico de depresión en los casos en donde la persona estaba atravesando un duelo y habían pasado menos de 2 meses desde el fallecimiento del ser querido, aunque cumpliese con los criterios de un trastorno depresivo mayor. El DSM-5, con la llegada de este manual, se abandona ese intento de establecer un diagnóstico diferencial debido a que se elimina la idea de que el duelo dura 2 meses. También se reconoce que el duelo es un estresor psicosocial grave que puede precipitar en un episodio depresivo mayor. Como sabemos, la duración aproximada del duelo es de entre 1 y 2 años aproximadamente. También se destaca que la depresión mayor está relacionada con el duelo, más probable en individuos que tengan una historia familiar en donde haya habido episodios depresivos. Bueno, el DSM-5 nos dice que cuando ocurra un trastorno depresivo mayor durante un proceso de duelo, es más probable que se dé un mayor sufrimiento, mayores sentimientos de inutilidad, nos podemos encontrar con una ideación suicida y también con un peor funcionamiento laboral e interpersonal. Frente a esto, decimos que nos encontramos con un duelo patológico, y este manual lo va a denominar como trastorno por duelo persistente.
En cuanto al CIE-10, hace una diferenciación entre el duelo normal y el duelo patológico, que en este caso se va a denominar trastorno de adaptación. El duelo normal lo conceptualiza cuando se da la desaparición o el fallecimiento de un miembro de la familia y lo toma como uno de los factores que influyen en el estado de salud y problemas relacionados con el grupo de apoyo, es decir, con el sistema familiar. El trastorno de adaptación, a diferencia, son reacciones de duelo de cualquier duración que se consideren anormales por sus manifestaciones o contenidos. Ahora vamos a hablar de las variables que influyen en la elaboración del duelo. Por un lado tenemos las características personales, que hace referencia a la edad, al género, a si la persona tiene algún problema de salud. También es importante las variables de personalidad, en donde acá vamos a indagar en los estilos de afrontamiento de esa persona, en los estilos de apego, si nos encontramos frente a un apego patológico, cómo era la relación con la persona fallecida. También tenemos que indagar en cuanto a las personalidades de la persona, si tiene una personalidad dependiente, en este caso va a ser más difícil que se pueda llegar a la elaboración de un duelo favorable. También los recursos personales, en donde vamos a hacer hincapié en las fortalezas y en las debilidades de la persona. De qué modo pudo resolver las pérdidas anteriores, como dije hoy, la relación que tuvo con el fallecido, y también los recursos sociales, es decir, la red de apoyo familiar con la que cuenta la persona. Bueno, las particularidades del duelo en el adulto mayor. Puede pasar de que la persona, el adulto mayor, quede fijado en las fases de anhelo y desorientación. También se puede dar la dificultad para adaptarse a un medio en el que el fallecido se encuentra ausente. Y en este caso, en el adulto mayor hay mayor probabilidad de formas patológicas. Es decir, estamos hablando del duelo crónico y de la idealización, que son las características que dijo Pau. Por ejemplo, el duelo crónico es cuando la persona se encuentra estancada en fases anteriores, se encuentra en el anhelo constante. Estos suelen ser casos como, por ejemplo, madres que pierden a un hijo. Y bueno, y de la idealización, donde la persona se puede identificar con el fallecido y se niega a aceptar la realidad de la pérdida. Restricción de la esperanza de vida, como dijimos hoy, se ve más cercano la muerte, y mayor vulnerabilidad biológica y psicológica. Bueno, como venimos hablando de los diferentes duelos que tienen lugar en la vejez, vamos a compartir esta frase de la OMS, en donde hace referencia a la formulación de una respuesta de salud pública al envejecimiento. Es importante tener en cuenta no solo los elementos que amortiguan las pérdidas asociadas con la vejez, sino también los que pueden reforzar la recuperación, la adaptación y el crecimiento psicosocial. Es decir, el sano envejecimiento va a permitir que el adulto mayor viva de una manera satisfactoria esta etapa. Esto lo venimos diciendo desde el primer encuentro, con una mejor calidad de vida. Es fundamental el sistema de apoyo familiar y social, que va a ser el que le permite compensar esas pérdidas, esas dolencias, apartando ese es el sentimiento propio de la soledad. Como profesionales de la salud mental, debemos lograr que las personas conceptualicen positivamente la llegada de la vejez, también lograr una mayor conciencia de la vida y de la muerte, trabajar para lograr sus proyectos, evitando así conductas autodestructivas, y buscar contribuir a que la persona se sienta mejor consigo misma, que mejore su autoestima y que pueda mantener sus relaciones sociales. Bueno, acá vamos a hablar de intervenciones, que también las llaman las tareas del duelo. En un primer lugar, son 4, en un primer lugar vamos a hablar de la aceptación de la realidad de la pérdida. En este caso se trata de facilitar la aceptación emocional de la misma. Este es un proceso duro que busca la aceptación de algo como real,
no precisamente como algo positivo. Es importante detectar primero síntomas de duelo enmascarado, poder hablar con la persona sobre la muerte y el ritual, indagar acerca de cómo lo vivió, cómo fue, si asistió al funeral, mencionar el hecho de la muerte y lo duro que es aceptarla, poder poner en palabras y hablar acerca del pasado, al referirnos sobre el fallecido, explorar qué se ha hecho con las pertenencias de esta persona que falleció, preguntar si visita el cementerio o el lugar en que se esparcieron las cenizas y qué significado le da a esas visitas. Por otra parte, es importante identificar y expresar sentimientos, permitir la expresión de las emociones, poder relatar los hechos con correlato emocional, ayudar a poner nombre a los sentimientos, atender al lenguaje verbal como también al no verbal, si hay una disonancia entre ambos, invitar a la expresión de emociones en el medio habitual del doliente, explorar cómo es la red de apoyo familiar, comunitaria, sugerir alternativas a la expresión oral de las emociones, por ejemplo, cartas, diarios, etc. Por otra parte, también es importante adaptarse a vivir en un mundo en el que el otro ya no está. Poder identificar los cambios que se producen desde que el otro está ausente, hacer ejercicios de nuevos roles que antes realizaba el fallecido, dedicar energía a algo nuevo, supone restársela a lo anterior y al recuerdo, reforzar la toma de decisiones independientes y el valor de hacerlo, evitar acciones que supongan cambios radicales al poco tiempo del fallecimiento. Y por último, facilitar la recolocación emocional del fallecido para poder seguir vinculándose y amándolo. Es decir, no olvidar a la persona, sino reestructurar el tipo de vínculo y la forma de relacionarse con él, explicitar a qué se debe renunciar, es decir, se renuncia al verlo, al tocarlo, pero no al recordarlo y hablarlo de él, darse permiso para disfrutar y ser feliz, y por último aclarar que no se debe reemplazar lo irreemplazable. Bueno, ahí nosotros concluimos con el encuentro. No sé si alguien quiere hacer algún aporte, algo que se le haya venido a la cabeza mientras íbamos hablando en el Power. ¿Algún ejemplo? Bueno, si no hay ninguna pregunta o aporte, vamos a dejar en el chat el enlace para el próximo encuentro, que sería el 20 de octubre. Y bueno, si ustedes tienen un grupo donde puedan compartirlo para que el resto de los compañeros lo vean, desde ya les agradecemos, obviamente. Hola. Hola. Hola, ¿cómo están? Soy Nayara, soy técnica en psicogerontología. Estoy trabajando actualmente en una residencia de larga estadía, se llama Hogar de Ancianos, todavía porque queremos cambiar un poco el nombre para actualizar. Lo que me sucede, lo que me pasa en el hogar tiene una lógica bastante antigua, estamos queriendo cambiar un poco eso, pero básicamente es un lugar para esperar la muerte, es como se encuentran, digamos, la mayoría de los adultos mayores. ¿Qué hacer frente a estas ideas, no? Porque es muy recurrente, muy repetitivo esto de, yo ya me voy a morir, ¿para qué? Si ya está, digamos. Ahí está, no sé si deseo a la muerte ya, pero básicamente sí. Es esta posición, digamos, tienen frente a la muerte.
Hola Nayara. Sí, contestando un poco a tu pregunta, digamos, no está mal hablar de esos temas, obviamente no culpabilizando a la persona, pero también pudiendo indagar a ver por qué piensan eso, a qué se debe. Quizás también son personas que viviendo en algún tipo de institución así, digamos, por ahí no tienen muchos vínculos familiares o sociales, y bueno, y por ahí surgen este tipo de situaciones más del lado de la negación o del pesimismo, ¿no? Y poder indagar y acompañar, ¿no? A ver, preguntar también, digamos, por qué piensa eso, a qué se debe, por qué esta persona dice que, por qué va a seguir viviendo, digamos, por qué ha perdido ese sentido de la vida, acompañar ahí también, o, o, o bueno, también generar espacios que sean más de tipo también colectivo, preguntarles qué les gustaría hacer también, digamos, para encontrar otros sentidos, a estar en ese lugar, ¿no? No sé bien cómo es el funcionamiento de esas residencias, no sé si realizan algún tipo de actividades o cómo es. Sí, ahora estamos incorporando actividades. Yo de mi Ujú, parte buenísimo. estoy planificando proyectos sociorecreativos más que nada. Ujú, Em, pero sí, sí, se conformó un nuevo equipo, así que eso es lo positivo. Por ujú, ahí también, que viene al tema que estamos tratando, yo por ahí tengo una posición un poco más psicoanalítica ujú, de la cuestión del duelo sí, patológico que sí, termina en una depresión. ajá, Y veo, sí, un caso que tenemos en el hogar y con las chicas por ahí estoy capacitando al ujú, personal y sucede mucho esto de qué hacer, digamos, frente a un tipo de depresión así, eh, ujú, donde, bueno, está de nuevo esta cuestión de la idea de la muerte muy persistente. sí, Eh, Así que, bueno, estoy por ahí enfrentando eso, el qué hacer, el cómo. ujú. eh, bueno, eso. Sí, Sí, también fundamental. pensando desde el psicoanálisis, ya te doy la palabra, Pau, Sí, pensando también Mm, el caso por caso, ¿no? Y evaluar cada sí. caso particular, digamos, por qué esta persona está atravesando por un tipo de duelo patológico, qué pasó con esa pérdida que tuvo y que no la pudo resolver, fue lo que no Ujú, funcionó ahí, digamos, si fue algo más de tipo personal o algo más vincular, eh, ujú, trabajar, digamos, también dentro de los propios tiempos de las personas, porque esas son problemáticas muy difíciles de abordar y sí. mucho mejor, digamos, si los hacen en equipos interdisciplinarios y puedan acompañar esos procesos también, ¿no? Ujú, Sin culpabilizar siempre a la persona, tratando de ver, digamos, em, a qué se debe, digamos, esa situación en particular y qué es lo que no estuvo ujú. funcionando ahí, ¿no? Sí, por ahí lo que pudimos ver un poco es, tuvo la pérdida Ujú, de su marido, que la dejó y la abandonó. ujú, Esto es lo repite mucho. Y después una cuestión con el cuerpo. ujú, Se incorporó un kinesiólogo hace ya un año y me parece que al empezar a tocar el cuerpo, ella generó un vínculo bastante simbiótico, digamos, con el kinesiólogo, ajá, al punto en el que si no viene los días, ella ya empieza a llamarlo. claro, Entonces me parece que también hay una cuestión de la pérdida con el cuerpo que fue y ahora resignificar con el tocar. sí, Esto por ahí también, a modo de ejemplo, digamos, de lo que venimos sí, 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 hablando también, sí, las buenísimo, cuestiones de las pérdidas. sí, muy bueno el Eso. ejemplo también. Porque ahí, Ujú, digamos, también es como que realizó esta cuestión transferencial, ¿no? Con esta persona que vos decís y que también está bueno, digamos, trabajar o pensar algún tipo de actividad o dispositivo, trabajar con el cuerpo, digamos, y a nivel grupal también, porque el tema de ver este reconocimiento en el otro también contribuye, digamos, al tránsito por este tipo de problemáticas que son muy difíciles cuando las personas están en estos lugares, ¿no? Muy, ujú, muchas veces carentes de estos vínculos familiares sí. y que bueno, estar en esos lugares también, digamos, deben remover un montón de cuestiones en estas personas, lo que tiene que ver con la soledad, el sentirse Ujú, abandonados quizás, las cuestiones del cuerpo, como decías vos,
algún tipo de enfermedad que puedan estar transitando. Y como decíamos previamente, las pérdidas y la muerte se pueden dar en cualquier momento del ciclo vital, pero Ujú. justamente en lo que es la vejez o la adultez mayor, digamos, como que la persona empieza a pensar más frecuentemente en esta idea que previamente uno quizás no lo tenía tan presente. Claro, lo ve más cercano. Ujú. El apoyo social percibido por el adulto mayor es muy importante. Por eso también muchos grupos eh, de talleres, en donde cada uno pueda explotar lo que le gusta, el recurso que le gusta. Ujú. Exacto, y se va a decir también por ahí indagar qué le gustaba hacer, por ejemplo, antes de que suceda esto, qué actividades le gustaban, qué hobbies, como para también identificar posibles recursos que la persona tenga y que se puedan traer a este momento para quizás ahí tratar de despertar algún tipo de motivación, obviamente eh, en esta situación en la que la persona quizás ya no tiene ganas o está resignada, entonces como buscar ese tipo de recursos, no solo sociales, sino también de algún tipo de actividad que a la persona le gustaba hacer, como para poder también tomar eso. Sí, sí. Sí, sí, lo seguimos intentando, pero como les digo, es un caso de depresión bastante grave y la persona se encuentra totalmente, Desganada. sí, Esta mujer apática. está en tratamiento con psiquiatra también. Sí, este sábado justamente quiero acompañar la consulta porque también surge mucho en este tipo de instituciones que se medica mucho y ya las personas Sí. terminan dopadas, hablando un poco mal, y Sumado a tampoco otras nos medicaciones que sirve, deben tomar por otros malestares, ¿no? claro, sí, Exacto, sí, la tiene otros polifarmacia efectos. también en adultos mayores es Ujú, recontra común. sí, sí, tiene otros efectos. Sí. Entonces sí, buscar esa, esa alternativa, digamos, de la psicofarmacología, pero también teniendo ciertos límites, ¿no? Sí, sí. Pero sí, en Ujú, un momento así es fundamental el acompañamiento y la escucha sobre todo, porque como vos decís, si Sí. la mujer está con un estado depresivo muy fuerte, obviamente, quizás por el lado de intervenir más activamente todavía no es posible. sí, Entonces, fundamental la escucha, indagar todo esto que decía Dani, cómo fueron estas pérdidas, la historia pasada, otros Ujú. duelos no resueltos. Fundamentalmente sí, la escucha en un principio, hasta sí, que quizás a partir tal del cual. tratamiento farmacológico pueda verse más motivada para otro tipo de intervención. Ujú, sí, tal cual. Bueno, ahí en el chat puse el enlace para el próximo. Ujú. Ahí vamos a poder hablar de trastornos cognitivos y precisamente de demencia, Alzheimer. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte? Ahí Martina hizo una pregunta de dónde se puede ver la grabación. Eso se lo tienen que pedir por mail a Ingrid, ¿sí? Todos los encuentros son grabados, pero, digamos, no se suben a la plataforma por una cuestión de que no cualquiera pueda acceder. Entonces le escriben a Ingrid, no sé si tienen su mail, Ahí si no, ya lo sí, pongo. le escriben a ella y ella se las pasa. Ujú. Lo mismo la bibliografía, la van habilitando después que va pasando cada encuentro. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay ninguna otra duda, consulta, entonces damos por terminado el encuentro de hoy.
nos volveríamos a ver el jueves 20 entonces, ¿sí? Jueves 20 a las 9. Ujú. Gracias a todos por conectarse. Gracias.